Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¡Qué lindo disfraz de odalisca! ¡La danza de los 7 telos! Bueno, muchas gracias por estar nuevamente del otro lado. Si me notan la voz un poco rara es que estuve media engripada, pero ya estoy bien. En el día De hoy quería hablar acerca de los estilos, o mejor dicho, del estilo argentino o de cómo fue su nacimiento, o mejor dicho, cómo lo viví de manera personal, porque estamos hablando de que, bueno, cuando yo arranqué, ya estamos hablando hace 20 años atrás, esto recién como que estaba tomando forma y me pareció súper interesante bueno, contarlo y contar mi experiencia, que sé que muchas se van a sentir identificadas y para muchas va a ser algo completamente nuevo, sobre todo para las nuevas generaciones, donde ya nacieron con todo esto de los estilos ya súper asumido y establecido, pero que no siempre fue así y está bueno recordarlo. Bueno, vamos a remontarnos ya, como les digo, hace 20, 22, 23 años atrás. Sí, yo soy una señora. Cuando el tema de los estilos todavía no existía, o sea, apenitas y apenitas se iba conociendo lo que era la danza árabe, acá en Argentina al menos, que tuvo mucho que ver el presidente que tuvimos, que Carlos Menem, que le decían el turco y que justamente él iba mucho a los restaurantes árabes, se los veía al lado de odaliscas, videos con odaliscas fotografiados, al lado de bailarinas, y puso como esta moda, ¿no? de las odaliscas, palabra que hasta esa época no nos ofendía en absoluto, porque de hecho era como que sí, eso es lo que somos, o sea, no había, hoy por hoy que veo que también da vueltas un post donde dice por qué no hay que decirle, bueno, en aquel entonces era como que... Y bueno, y hasta ahí era como todo un misterio, ¿no? Porque las bailarinas, las referentes de aquella época, que sobre todo lo fue en aquel momento Fairuz, que fue quien fue la más mediática, digamos, fue como una celebridad del momento por ser odalisca, que eso es algo bastante inusual, ¿no? No sucede, al menos acá en Argentina, no es muy común que pase. Era invitada a los programas y todo, como no solamente para bailar, sino también como figura para participar de juegos y cosas por el estilo. Bueno, ella fue una de las más conocidas y la referente de aquella época. También tenía un programa de televisión. Estaba Araceli Odalisca, estaba Sarat. Y bueno, lo que tenían en común ellas era que había como un estilo donde predominaba, bueno, los movimientos de cadera. Obviamente no había mucha información. Quienes sabían de esta danza o la enseñaban, era porque habían viajado y habían visto o habían tomado alguna que otra clase con algún maestro, pero todo por eso digo que fue como un nacimiento que se dio, porque verdaderamente se tuvo que ir formando y perfeccionando y para que tengamos el plan de estudio y la academización que tenemos ahora de lo que es el belly dance. No fue así siempre, fue todo como al tuntún, viendo y aprendiendo. Imagínense que hasta el día de hoy siguen apareciendo estilos y cosas nuevas. Imagínense en aquel entonces, que un montón de las cosas que vemos hoy, no teníamos ni la menor idea que existían. Buah. En fin, y había como eso, ¿no? Se conocía así, tipo la odalisca es esto, la odalisca baila en los restaurantes, en los eventos, para entretener al público, y por ahí sí podés llegar a dar clases, qué sé yo, pero era como, más que nada era esa visión todavía que se tenía vintage, también muy de la época del Casino de Badía, o sea, era como que traía esa coherencia, ¿no? De bailarina de entretenimiento. Ok, viste, yo había empezado a bailar con mi profe de barrio, Liana Medina, y a lo que se podía apuntar era eso. Yo sabía que si quería dedicarme a ser bailarina, que no tuve duda alguna, ni bien arranqué, sabía que, bueno, había que apuntar a eso, a ser bailarina de eventos y qué sé yo. De hecho, en su momento me había hecho tarjetitas con mi nombre artístico, porque tuve un nombre artístico muy poco tiempo, muy poco tiempo, pero lo tuve, se llamaba Ditsa, que significa el placer de verla bailar. Me lo había puesto mi primera profesora y tipo yo daba las tarjetitas rogando que no me llamaran, porque nunca me gustó el hecho de ser bailarina de eventos, ¿viste? Es como... que sé que hasta el día de hoy es algo que se sigue haciendo, que hay pibas que lo re disfrutan. Nunca a mí me gustó. Nunca tuve eso de ay, con el público y que las mesas y que no, nunca. A mí dame el escenario.
estelar, de todo tipo de arte. La realidad, y lo tuve desde muy chica, entonces era como, pero bueno, no tenía otra, ¿viste? Quiero ser bailarina, es eso o nada. ¿Qué sucedió? Desde mi visión, ¿no? Sin profundizar demasiado en las historias de cada uno, lo que para mí fue lo que sucedió, cuando aparece Zaida, que dicho sea de paso ella había estudiado con Amir, todos conocen la historia, ella hizo clásico mucho tiempo, comenzó con la danza árabe, fue muy grosso, fue muy loco y fue muy importante lo que hizo Zaida, ¿no? O sea, creo que ahora recién se toma la dimensión, porque fue algo a nivel mundial, un cambio que hasta el día de hoy está y que generó tanta polémica y tanta cosa y al fin y al cabo hoy en día está más que asumido. Supongo que ya nadie puede decir, no, esto no sucedió. Por supuesto que su maestro, que Amir, todos han tenido que ver, pero quien le dio la cara al famoso estilo argentino, que antes le decían estilo estilizado, para que no, pero verdaderamente fue argentino porque fue ella quien lo lanzó, quien lo lanzó y lo presentó mundialmente en todas partes. Entonces, con esta técnica que ella tenía del ballet clásico y toda esta academización de la danza clásica, le terminó de dar esa vueltita de rosca que quizás necesitaba esta danza árabe, que estaba como muy flojita, o sea, muy flojita a nivel preparación, a nivel información, y con lógicos motivos, como digo, porque verdaderamente no había información y no era tan sencillo. Sin que suene ofensivo, pero porque me ubico en tiempo y espacio de la época y era lógico, pero digamos que acá se empezaba a ver como un desarrollo coreográfico, una coherencia con sus secuencias y musicalidad y mucha prolijidad. A mí lo que me atrapó puntualmente de cuando la vi era esa prolijidad, esa técnica, esa delicadeza que era la primera vez que la veía, ¿no? Entonces, que además de eso, además de la fortaleza técnica que súper necesitábamos, porque mover el cuerpo simplemente por moverlo es muy peligroso y lo sabemos, y para ejecutar los movimientos y para tener como una limpieza y una claridad de lo que se está bailando, más allá de que ella que no es detalle menor, que le haya dado como esa fortaleza técnica, además le dio una impronta estética muy diferente a la que se estaba acostumbrada. Ya no era la odalisca de las monedas, sino que aparecían los strases, las piedras brillantes, las faldas amplias. Y además de darle esa estética que tuvo impacto a nivel mundial, lo sabemos, que en aquel entonces nadie se fijaba en que, ay no, hay que ser original, o que eso. No, todas queríamos ser exactamente ese mismo modelito, o la gran mayoría, obvio que hay excepciones y ahora voy a entrar en ese terreno. Pero además de generar un orden técnico de conciencia de pasos y de limpieza y de líneas y de musicalidad, además de generar eso, generó una estética en cuanto a trajes, el pelo, las uñas, muy característica, y además, y lo más grosso, lo que quedó, porque esto suponte que bueno, va mutando, va pasando, pero esto quedó, que es la posibilidad laboral de hacer otra cosa que no sea ser bailarina de restaurante. Y lo digo sin menospreciar, pero porque la que quiere lo puede serlo, claramente, pero en aquel entonces era inimaginable pensar que te iban a llamar de la otra punta del mundo, que es un taller masivo a cientos de alumnos. O sea, eso era impensado. Que a lo te podía pasar una vez, pero no, o sea, el crear esa puerta, ese camino que hasta el día de hoy sigue siendo el trabajo de muchísimos bailarines, fue gracias a ella. Y a mí nadie me lo saca de la cabeza, y acá por ahí se pueden llegar a ofender o lo que sea. Sí, a mí también tuvo mucho que ver, pero en mi caso, desde cómo lo viví, para mí lo que hizo Zaida fue como algo muy masivo, muy explosivo, que como digo, era el estilo, la estética y esto.
esta salida laboral diferente para los bailarines, para los belly dancers, como se los empezaba a llamar también, que era impensado. Eso a mí me choqueó cuando vi por primera vez la página, que yo venía con el chip de que, bueno, bailarina de restaurante, bailarina de eventos, y de repente veía que además de su estética y además de su danza, veía que el método de trabajo, dije, wow, no puedo creer. O sea, eso fue tremendo. Si hoy por hoy vos sos contratada de distintas partes de tu país o del mundo para dar talleres y bailar en gala shows, pienso que mucho se lo debemos a Zaida, que abrió esa posibilidad. Literalmente, por eso fue tan grosso, por eso fue una época tan importante y porque realmente marcó un antes y un después. Porque digan lo que digan, antes de eso no se acostumbraba a ver bailarinas viajar para ir a dar talleres o clases, no de esa manera, porque claramente, porque no había tanto contenido, porque ¿qué ibas a dar en una clase si se carecía de eso? Pienso, para mí, entonces tiene sentido. Tiene sentido. Y en gala shows, o sea, como que construimos un mundillo donde nos empezamos a consumir entre nosotras, que estuvo buenísimo, porque antes se esperaba en el evento empresarial o el evento político o lo que sea, que era externo, digamos, al mundo del belly dance. No eran otras bailarinas. Y así, con este invento, digamos, con esta nueva forma de trabajo, nos empezamos a consumir entre nosotras y a formarnos como maestra y a organizar nuestras propias galas y a invitarnos y estuvo buenísimo porque como que hasta el día de hoy está y es nuestra gran fuente de trabajo. De hecho, muy pocas de las belly dancers logran laburar en círculos por fuera de este mundillo, que también está bueno expandirse y obvio, apoyo eso y todo lo que sea, pero bueno, también es la mayor fuente de trabajo de una belly, son las mismas bellies, así que genial. Ahora, ¿qué pasó? Una vez que eso ya se había instaurado, o sea que yo lo había descubierto, que ya en ese tiempo ya Zaida ya tenía sus cuantos años en la academia, pero era nuevito todavía, todo esto del estilo estilizado, que todavía no se animaban a decirle argentino. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo, como siempre, como buenos argentinos que somos, se hizo una gran grieta y ¿Estabas de un lado o estabas del otro? vos no podías bailar estilo egipcio o el estilo estilizado. No podías bailar de ninguna manera los dos estilos. No podías. O estabas acá o estabas acá. Listo. Y de hecho, nos merecemos el dólar a 5.000, porque de hecho también se creía, o había quienes decían, No. El estilo egipcio es solamente para las bailarinas que tienen sangre árabe y por eso lo llevan así. Se lo juro que se decía eso, No. No, lo que pasa que fulana, los abuelos eran sirios. Entonces, claro que no. Se lo juro, se lo juro. bueno, había mucho de eso y obviamente que tenemos esto de o estás acá o estás allá y había como una guerra de que no podías estudiar, si estudiabas con fulano no podías estudiar con mengano y esa era la parte, digamos, feíta de la época dorada, que lo que tenía de positivo era que el belly era masivo, que organizabas un evento y explotaba, organizabas un taller y explotaba, pero tenía como esa cosita todavía, viste, media... Todos peligrosos. De que no había como mucha libertad. Bueno, es cuestión que estaba esta grieta, donde ambos estilos seguían por su lado, obviamente, se hacían había público para todo, pero bueno, el estilo estilizado pesaba como un poco más fuerte, de la mano de Zaida también empezaban a salir maestras que también empezaban a viajar por el mundo y que eran muy convocadas, Shannon, Yazdana, Alia, Ámbar, y era como que pisaba cada vez más y más fuerte. Y cada vez tenía también más y más contenido, más y más repertorio, y eso, digamos, por el otro lado del estilo, en aquel momento llamado estilo egipcio, como que iba quedando, y real, por lo menos mi visión era como que eso, como que el público más se iba abocando, aunque gustaban ambos, como que se iba abocando más a lo otro, y por eso tuvo el crecimiento mundial que tuvo. De hecho, también otra de las cosas revolucionarias que trajo el estilo argentino de la mano, yo lo conocí de la mano de Zaida, ¿no?
que por eso también fue muy criticada, que miren cómo nos cuesta salir de ahí, ¿no? Cómo hay chivita, chivita, no quiere salir de ahí, sal de ahí, chivita, chivita. Bueno, porque veníamos con, como les dije, con todo esto de que la bailarina del restaurante, el evento, que qué sé yo, la odalisca, y de pronto, claro, toda esta revolución del estilo argentino y lo estilizado y que no sé qué, también trajo consigo el tema de las muestras anuales de Vero, de Zaida, que fueron como que cada vez tenían más el concepto de show que de bailarina odalisca de entretenimiento. Y eso también chocaba. Es decir, ya se lo empezó a pensar más como un show tipo show de revista, que en aquel entonces para la danza árabe, ¿qué? No tenía salir con las plumas, salir de adentro de una ostra. O sea, la han matado por hacer todo ese tipo de cosas. ¿Qué tipo? Una visionaria, o sea, totalmente adelantadísima para la época, totalmente adelantadísima. Y eso que hoy por hoy es tan común y tan incluso hasta esperable, que tipo, dale, me quiero sorprender en una muestra o en un espectáculo de belly dance, en aquel entonces era como, ¿no? De acuerdo, cuando salió con una moto fue como, ¿qué? Y claro, eso era, desde ahí ya aparecía la policía del belly dance, que lamentablemente eran los que estaban del otro lado de la brecha, porque estaba muy marcada, era como que de un lado estas cosas y de un lado lo, y no me dejan mentir, ahora ya no estamos tan así, pero era así. Era tipo, ¿cómo estás destruyendo la danza? Eso no es danza árabe, que no sé qué, que pim pum pa, que esto y que el otro, como siempre la policía del belly del arte, tiki 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 tiki. ¿Y qué pasa? Bueno, no quiero ser mala. No quiero ser... no quiero ser mala, pero bueno, ¿a dónde están aquellos? ¿A dónde están aquellos que decían? ¿A dónde están? Bien, wow. Entonces, trajo como toda una revolución mega recontra necesaria que lo necesitaba esta disciplina, pienso, para llegar a tener el peso mundial que tiene hasta hoy en día, porque de pronto, sin técnica, sin información, sin innovación, sin... ¿Qué podés ofrecer? O sea, ¿cuánto puede sobrevivir una disciplina tan carente de contenido como lo era en sus comienzos, con lógicos motivos? Pero si nos hubiésemos quedado ahí, ¿qué podías pretender que hiciera? Que desapareciera. O sea que un poquito como que gracias bueno, no quiero pelear, bueno. Yo no quería la pelea la crean ellos, que se cuelgan en una cosa que no es de ellos y encima opinan a favor del otro. Pero en fin, cuestión de que sucedió retomamos, y estaba la brecha remarcada por estos motivos. Hasta que, según esto, mi línea de tiempo histórica pues sucedió así, ¿no? Tiki, 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 hasta que aparece un día una tal Daria Mickiewicz bailando en el Ahla wa Sahlan de Egipto, el festival, y fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Era la combinación perfecta entre el estilo egipcio, es decir, caderas, shimmy, fuerza, y el estilizado, técnica, femineidad, prolijidad, destreza, giros, combinaciones. Fue como perfecto, esto es perfecto. Ella fue la primer rusa, ucraniana, no sé bien qué, que apareció, y fue como... ¿qué está sucediendo? Y a partir de ahí para mí hubo un quiebre, ¿no? Verdaderamente para mí las rusas, con su estilo, verdaderamente unieron lo mejor como que juntaron esta brecha real con los conocimientos técnicos necesarios y con los conceptos todavía también de danza del vientre, sí que se reconoce que a veces entre tanto estilizado se perdía un poco incluso la práctica o el desarrollo de los movimientos de vientre o de caderas quedaban como a un segundo plano, hay que reconocer, y ellas de pronto como que lo revivieron, pero con una técnica súper rica y una precisión y una destreza diferente, que le terminaron de dar otra vuelta de rosca a este estilo, y pienso que así irá sucediendo por los siglos de los siglos, pero que lograron eso, ¿no? Lograron como unificar, como que lo bueno de acá, lo bueno de allá, y quedó perfecto. Y mi resumen es,
que al día de hoy, y esto fue lo que contesté en la entrevista, al día de hoy no existe más un estilo, una guerra de estilos. Ya no está el estilo egipcio y el estilo estilizado. Pienso que todas bailamos un mismo estilo. Que sigue siendo estilo argentino, aunque en realidad sería estilo ruso, fue un estilo ruso, pero bueno, el estilo ruso nace a raíz del argentino también, digamos, mi análisis. Pero pienso que todas bailamos este estilo ahora, que impusieron las rusas. O sea, yo veo y en línea general ya no se ve como antes, que podías decir, no, ella es egipcio, ella es estilizado, ella es egipcio, ella es... Hoy por hoy todas tenemos el mismo estilo. Pero es positivo, porque es lo que necesitamos. Necesitamos una buena técnica, una buena dinámica y también unas buenas caderas, unos buenos movimientos a tierra. Y pienso que estamos preparadas para bailar ambos. Si quisiéramos ir de lleno por lo estilizado, podríamos. Si quisiéramos ir de lleno por lo a tierra, lo podríamos hacer. Pero ya no se ve esa brecha. Ya no se ve, sino que todas bailamos un mismo estilo. Y lo que nos hace un poquito diferentes es como muy chiquito, es muy finito, ¿no? De hecho, les habrá pasado cuando va algún familiar o alguien a ver un espectáculo que ¿qué te dicen? Es todo lo mismo, todas bailan igual. Porque realmente hay todas tenemos un estilo que es ese, y lo que nos identifica, de pronto nos hace originales, es muy finito y es alguien que quizás que esté dentro del mundo, del mundillo se puede llegar a dar cuenta, pero alguien que no, porque ya son cosas como un poco más interpretativas, un poco más a nivel de desarrollo de coreografía y no tan marcadas antes como eran los pasos, que era tipo, no, la del estilo egipcio no te iba a hacer un arabés y cosas por el estilo. Entonces ahora es como más finita la línea que nos hace tener un estilo propio, pero me copa porque pienso que nos hace también un poco más versátiles, ¿no? Tener como esa flexibilidad técnica de poder hacer esto y aquello. Me parece sumamente más positivo a que poder solamente hacer o esto o aquello. Pero que a su vez lo hace más difícil encontrar un estilo propio para cada bailarín, ¿no? Que eso ya lo habíamos hablado en no me acuerdo qué video, pero que es como mucho más personal y como mucho más finito el laburo, como para decir, tengo mi impronta, ¿no? A la hora de bailar, siempre y cuando te interese, porque tampoco es obligación, digamos, ¿no? Uno está aprendiendo una disciplina y la disciplina es como es y ya, y no necesariamente siempre la idea es resaltar o crear cosas nuevas, digamos, por más de que por ahí suena feo, pero la realidad es que nadie aprende algo pensando o creyendo yo lo voy a darle una vuelta de rosca, yo lo voy a revolucionar. No, uno aprende una disciplina y la aprende, punto. Después puede suceder que tengas como determinado toque que lo haga más así o más asá, pero básicamente es eso. Así que para resumir, bueno, nada, fue como mi ubicación en la línea de tiempo, que sé que cada uno lo habrá vivido diferente y sé que me estaría olvidando, bueno, no nombré a Mayada, que también aparecía en este momento, en aquella época dorada, como en La Grieta, y que tipo hacían como esas guerras imaginarias. Me acuerdo de una vuelta las invitaron a Zaida y Mayada a Expreso de Medio Oriente, la radio, y era como intrusos en el espectáculo, tipo, ¿cómo puede ser que van a estar las dos? Porque se había generado una rivalidad inexistente que hacíamos nosotros, básicamente, muy, muy de argentinos. Bueno, en fin, esta fue mi visión, digamos, de lo que fue el nacimiento del estilo argentino, que repito, seguro para otros lo habrán vivido de otra manera. Yo, en base a mi experiencia y a lo que iba viendo, lo viví así. Me encantaría leerlos y saber qué opinan la gente que estuvo en aquellos momentos y quienes no, que tal vez te están desayunando con todo esto, porque hay criaturas muy jóvenes del otro lado. Me encantaría leerlas y saber qué opinan. Gracias por estar ahí. Beso.